poco de la historia y qué es este movimiento o qué es esta arquitectura moderna. Sí, pues en sí, la arquitectura moderna o el concepto de la arquitectura moderna comienza pues a partir del siglo XX. En sí, pues este término se usa para definir un conjunto de corrientes pues arquitectónicas que comenzaron pues en este siglo. Dado pues que también habían concluido la Primera Guerra Mundial, que pues fue aproximadamente en 1918, pues la sociedad atravesaba por distintos cambios, tanto económicos, culturales y artísticos. Entonces, por lo cual esto hace que se refleje un nuevo pensamiento, una nueva visión a la arquitectura. Entonces lo que hacen es que dejan a un lado la arquitectura que venían siendo anteriormente, la arquitectura antigua, la arquitectura anterior, como lo que es el Renacimiento, lo que es el Barroco, lo que es el Neoclasicismo, entre otras corrientes, ¿sí? Entonces lo dejan a un lado y pues en sí se hace por dos razones. La primera es que pensaban que la arquitectura no era la misma, ya que pues empezó a mezclar elementos decorativos de diferentes periodos arquitectónicos. Entonces los arquitectos de la modernidad pensaron como que esto no es arquitectura, ¿qué está pasando con la arquitectura? Por lo tanto vamos a promover y a incentivar un nuevo o a crear un nuevo movimiento. Y la segunda es que algunos de los edificios carecían de relación con la función del edificio. Eso era muy importante porque algunos edificios eran muy hermosos por fuera y tú decías, wow, qué hermoso edificio, pero tú entrabas y era lo opuesto a lo que tú pensabas que era. Entonces ellos pensaron de que, bueno, vamos a promover este nuevo movimiento, que era la arquitectura moderna, y pues así fue que fue empezando también. Bueno, y también pues se dio la necesidad o pensaron como que, bueno, vamos a crear algo también para que fuera acorde como a la persona, en ese entonces el hombre de la modernidad o el hombre moderno en ese entonces, ¿cierto? También se da pues un mayor énfasis en la funcionalidad. En este movimiento se da un mayor énfasis en la funcionalidad de los edificios y las decoraciones pasaron a otro papel. Entonces ahí lo más importante era la funcionalidad y pues ya lo que eran los exteriores, las fachadas ya pasaban pues a otro nivel, a otro plano, sí, pero lo más importante ahí la funcionalidad. Lógicamente pues también se pensaba en el exterior porque pues no se iba a dejar ahí a un lado, sino que lo más importante para ese movimiento era la función, pensando también mucho en el ser humano. Por lo tanto, se opta por crear espacios para el hombre y que pues se pudieran aprovechar de la mejor manera. Hay un arquitecto que se llama Louis Sobians, él tiene una frase que me gustó mucho y me va muy acorde con esto. Dice que la forma sigue a la función. Entonces esto en sí lo que quiere pues decir, vale la redundancia, es que un objeto arquitectónico no solo debe tener una apariencia hermosa, divina, bella, sino que también debe servir, debe pensar en la función, en la persona. Eso es muy importante. Entonces, y también otro punto que es muy importante en la arquitectura moderna es que pues ellos también añaden la necesidad de construir edificios implementando nuevos materiales, dado que pues venimos de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, por lo tanto se emplean unos nuevos materiales como lo que es el acero, el vidrio y pues el concreto, que pues fueron materiales muy importantes para esa época, y pues ellos también pensaban en crear nuevos materiales que sirvieran a futuro al ser humano, ¿cierto? También cuando tú hablas de la arquitectura moderna, tú lo asocias mucho con la Bauhaus, ¿sí? O sea, lo primero que a veces te viene a ti en la cabeza, arquitectura con la Bauhaus, porque esto es una escuela de artes y pues influyó mucho a este movimiento, y pues en sí fue fundada por el arquitecto Walter Gropius. En esta escuela lo que hacían era que los alumnos diseñaban todo tipo de objetos basándose en dos principios. El primero era que superara la tradición. Entonces ellos querían como que superar la antigüedad, lo que venían siendo antes. Entonces ellos querían como que incentivar, promover y como destacar lo que ellos hacían, como ponerlo en alto y decir, esta es la nueva arquitectura, ¿sí? Y la segunda es que se tenían en cuenta las nuevas tecnologías como respuesta a la necesidad del individuo. Como les decía, pensando mucho en la persona. También se dice que la Bauhaus se establecieron los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría la tendencia predominante, incorporando, cabe resaltar, una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Entonces en sí que pues la casa fuera, o que el edificio que tú fueras a diseñar fuera que también sirviera para varias cosas, ¿sí? Y pues el estilo, para finalizar, el estilo de la Bauhaus se caracterizó por la ausencia de la ornamentación incluso en las fachadas, así como la armonía entre la función y la forma. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a seguir con el tema de cuál era la intención de la arquitectura moderna. Y es que uno de sus principios básicos era pues claramente renovar la arquitectura y rechazar toda arquitectura anterior al movimiento, especialmente lo que era la arquitectura del siglo XIX, ya que como lo comentaba mi compañera, la arquitectura moderna tuvo un principio o surgió u origen como tal en el siglo XX. Esta ruptura con la historia pues fue parte o tuvo comentarios o estuvo encabezada por arquitectos modernos como lo fue Le Corbusier y Adolphe Loos, que vendrían a retomar prácticamente hacer una reevaluación histórica como tal. Eran uno de sus principios o motivos. Es posible que también por todo esto dibujar 3 líneas evolutivas que vienen desde el origen de la arquitectura moderna. Lo que uniría estas 3 líneas sería como el hecho de que terminan en lo que se llama movimiento moderno de la arquitectura, considerado pues el clímax de una trayectoria histórica que pues condujo a la arquitectura de la mayor parte del siglo XX. Uno de los primeros orígenes o la primera línea de la que les estaba comentando es que pues tiene muy en cuenta el tema de las ideas arquitectónicas modernas que están absolutamente vinculadas al proyecto de la modernidad, que en particular vendría a ser como la cosmovisión de la Ilustración. Con las innovaciones tecnológicas que se obtuvieron tras la revolución industrial y de las múltiples propuestas urbanísticas y sociales que fue hecha por teóricos como los socialistas utópicos y los partidores de las ciudades jardín, ¿no? Según esta interpretación, el problema estético prácticamente vendría a ser secundario. Lo moderno es lo que tendría mucho más que ver con una causa social que pues con una causa estética. La segunda línea tiene que ver pues con los cambios que ocurrieron en varias facetas del siglo XIX. Es ahí donde vemos que toman cosas o ilustraciones de la arquitectura que se presentó en el siglo XIX, y con respecto a esto pues hacen una definición y una teorización del arte y su papel en la sociedad. Esta interpretación pues tuvo un énfasis también muy especial al movimiento del arts craft, que consideró como tal las cosmovisiones, y pues si eran bien atrapadas en todo el tema de estos conceptos o bien utilizados, prácticamente fueron los que propusieron nuevas vías para la estética del futuro. La tercera línea, que generalmente viene a ser como la más clara de la base del modernismo, es que la arquitectura pues surge precisamente de la génesis de un movimiento moderno, haciendo o teniendo como interpretaciones previas que vendrían a ser como las consecuencias de esa forma de pensamiento. La arquitectura moderna emerge, por lo tanto, pues unas profundas transformaciones estéticas que vendrían a ser, o en especial lo que es el cubismo, que lo podemos observar en la primera imagen, el abstraccionismo, que vendría a ser la segunda, aunque haciendo un énfasis o un paréntesis en esto, se hacía un énfasis en los estudios de la Bauhaus y claramente la vanguardia rusa, y por último vendríamos a tener lo que es el constructivismo. Ya haciendo más interpretación en todo el tema de cuál era la intención de la arquitectura, es que la arquitectura moderna pues
proponían la integración y la convivencia entre personas, ¿no? Por esta razón, era muy común ver obras de estilo moderno que tuvieran como tal un plano de planta libre y se desarrollara alrededor con columnas en lugar de paredes, lo que permite que las personas pudieran vivir en entornos grandes, o estos entornos ya se tuvieran un papel como de circulación, de permanencia, de zona social, etc. La verdadera revolución del campo de la arquitectura y el mundo del arte tuvo su germen en la escuela de la Bauhaus y su principal desarrollo en el movimiento moderno, vinculado como tal al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, ¿no? Todo esto también tuvo como tal unas diferencias que fueron marcadas por dos principales tendencias, que una de ellas era el funcionalismo racionalista y el segundo era el funcionalismo organicista. Ya como tema de conclusión, el concepto de arquitectura moderna era entendida como algo estético y no cronológico, que se caracterizó o tuvo un énfasis en la simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y también la renuncia consciente a la composición académica clásica, que también fue sustituida por temas de estético, como ya lo mencioné, con referentes, ¿no? a distintas tendencias del denominado arte moderno, como lo vendría a ser el expresionismo, el neoplasticismo, el futurismo, etc. Bueno, yo voy a hablar sobre las características de la arquitectura moderna. El movimiento moderno aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales industriales como el cemento, el hormigón armado, el acero laminado y el vidrio plano en paneles, lo que posibilitó la construcción de altas y fuertes estructuras en grandes dimensiones e hizo que la función social de la arquitectura se reafirmara a través de los años y llevaron al desarrollo de nuevas técnicas constructivas a partir de la revolución industrial, dando lugar al crecimiento de las ciudades de una forma vertiginosa, dando paso al urbanismo. La arquitectura moderna se ha caracterizado por su simplificación en las formas, la ausencia de ornamento y la huida y renuncia consciente de las composiciones académicas clásicas, siendo sustituida por una estética con referencias a las distintas tendencias del arte moderno, como el cubismo, el expresionismo, el neoclasicismo, el futurismo y otros, creando grandes plantas y secciones ortogonales, generalmente asimétricas, con ausencia de decoración en las fachadas y grandes ventanas horizontales conformados por perfiles de acero con espacios interiores luminosos y diáfanos. Para hablar puntualmente, las características de la arquitectura moderna son la simpleza de los materiales, su exhibición al desnudo, la apertura de la vida íntima y los espacios interiores hacia el exterior, juegos de formas geométricas horizontales, planos largos, transparencias y diseños asimétricos en arquitectura que rompían simbólicamente con el equilibrio social y visual que había reinado en el mundo hasta entonces. La arquitectura moderna se caracteriza por un diseño simple, líneas rectas y ninguna ornamentación. Las características del diseño moderno es centrarse en la función, la simplicidad y el orden. La simplicidad es la mayor atracción en el diseño arquitectónico moderno. Un diseño de casa libre de elementos innecesarios y una imagen de orden y pulcritud son aspectos que los profesionales de arquitectura por lo general evalúan justo en el comienzo de un proyecto. Se incluyen solo aquellos elementos que son relevantes para la forma de la arquitectura y tienen un propósito específico. Incluso las personas que buscan un diseño moderno creen que menos es más, y una casa sencilla, limpia y funcional seguro les agrada a todos. La transparencia es otra característica vital del diseño arquitectónico moderno y emerge de la idea de que si se ha elegido una forma de diseño particular, todo en la casa debe combinarse para revelarlo. Ya se trate de una cabaña de madera, una casa de bambú o cualquier otro tipo de propiedad. La arquitectura moderna tiende a llevar una uniformidad dentro de la casa con el fin de hacer que el diseño sea más transparente y completo.
en todos los aspectos. Las casas en forma de caja, junto con grandes ventanas de vidrio, se ven muy atractivas desde el exterior. Cada elemento de la casa ayuda a los arquitectos para crear un diseño lineal, tal como las ventanas, vigas, chimeneas, techos y escaleras. La linealidad es una característica que es muy importante en los diseños de las casas modernas y va un largo camino para dar una apariencia elegante al proyecto. A diferencia de los techos grandes, triangulares, que solían ser parte de la arquitectura tradicional, los diseños modernos se basan más en múltiples líneas, en base a las necesidades específicas de las distintas habitaciones de la casa. Esta característica aporta una singularidad, complejidad y un estilo fácil de usar que juntos realzan la belleza de la casa. Exteriores e interiores juntos hacen una casa un hogar, mientras que los interiores son sin duda un segmento vital. El paisaje que rodea la casa no es menos importante, es que la sección que le ayudará a conectarse con la naturaleza. Es el lugar donde puede pasar sus horas de ocio, rejuvenecer su mente y su cuerpo y alma. El diseño del paisaje es un segmento completamente separado y requiere gran cantidad de habilidades por parte del arquitecto. Este es un diseño moderno del paisaje con líneas rectas, orden y vidrio. Hablar de diseño arquitectónico moderno también es hablar de iluminación. El uso de diferentes variedades de las luces es una de las características principales de un diseño de la casa funcional. Los arquitectos hacen uso de diferentes tipos de luz, tales como lámparas de pared, luces de separador, focos, etc., dependiendo del objetivo específico de cada luz en distintas esquinas de la casa. Esto no es solo para realzar la belleza de la casa, sino también para darle un diseño más personalizado. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la materialidad y el diseño de la arquitectura moderna. Cabe destacar pues que el objetivo es mostrar el fenómeno de lo transparente de la arquitectura moderna. Es algo consustancial a su propia producción, ya que pues oscila dentro de los avances tecnológicos tanto en su naturaleza como en su lectura lingüística, ya que pues a lo largo del siglo XX pues se produce una línea de interpretación crítica de los mecanismos de creación de la arquitectura moderna que entendieron eficientemente a través de unas conceptualizaciones derivadas de los modos de transparencia o el complejo desarrollo de las ciudades como las conocemos hoy en día. Bueno, ya que pues una de las primeras conceptualizaciones relativas al movimiento moderno se manifiestan del estilo internacional, que pues son enfocadas hacia las características objetivas del vidrio como una nueva posibilidad compositiva y de penetración de la luz a las infraestructuras que se diseñan hoy en día. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la arquitectura de cristal y el hierro, ya que pues son denominaciones de una técnica constructiva y estilo arquitectónico propio de la revolución industrial, que se popularizó a través de la arquitectura ferroviaria, las galerías comerciales y mercados cubiertos, y también pues los grandes pabellones de exposiciones universales de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, uno de los grandes ejemplos de la aplicación de estas técnicas la hizo el arquitecto Joseph Paxton con la creación del Palacio de Cristal, el cual fue una edificación de hierro fundido y cristal construida en el Hyde Park en Londres con motivo de la Gran Exposición Mundial de 1851. Bueno, también otro gran ejemplo de la aplicación de estas técnicas es la Palm House o la Casa de la Palmera, que es un invernadero de estilo victoriano que está ubicada en el Real Jardín Botánico de Kew en Londres, ya que es construida entre 1841 y 1849 por el arquitecto Decimus Burton y el ingeniero Richard Turner, ya que la Casa de la Palmera fue la primera estructura de hierro fundida erigida en Inglaterra y está considerada como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de hierro y el vidrio de la época actual. Bueno, ya pasando al siglo XX, la utilización masiva del acero tanto para las estructuras como para los elementos visibles o los exteriores acristalados más conocidos como muro cortina
Son características de la arquitectura funcionalista y de los rascacielos del movimiento moderno y de la segunda escuela de Chicago de Mies van der Rohe, ya que a partir del segundo tercio del siglo XX, más recientemente los sistemas de cerramientos exteriores son las dobles fachadas o las fachadas ventiladas, que son propuestas de sostenibilidad en la arquitectura. Ya hablando de tres ejemplos que complementaron muy bien el concepto de la muro cortina o de la doble fachada, son el edificio de la Bauhaus en el Deutsche Walter Groups en 1926, los apartamentos de Lakeshore Drive de Mies van der Rohe en 1949, y el tercero sería la Torre Argap en Barcelona de Jean Nought en el 2005. Y bueno, ya aquí vamos a hablar sobre la evolución de la arquitectura en función con la innovación de los nuevos materiales aplicados hoy en día. La revolución industrial del siglo XIX trajo consigo el desarrollo de los nuevos materiales y tuvo un mayor acceso hacia ellos, ya que la clase baja pudo limitar a la burguesía en su forma de decorar sus casas, y fue en esta época cuando se agregaron materiales como el bambú y el ratán. Bueno, ya con el movimiento del Arts and Crafts, William Morris representó un gran avance en la estética de los materiales. Esto se vio materializado por primera vez en la Red House, donde se emplearon materiales rústicos y sencillos, utilizados en su estado más puro posible. Si de lo que se trata es de mostrar algunas consideraciones por la belleza general del paisaje, escribió William Morris en 1880, deberían emplearse material natural del lugar en vez de material importado, ya que este movimiento creó una gran influencia en el mundo de los materiales, el cual se podría decir que actualmente estamos regidos por muchos de estos principios de la calidad. Bueno, ya durante el siglo XX, por lo contrario, los materiales que han impactado son materiales manufacturados y novedosos, tales como el concreto armado, el cristal y el acero, ya que pues esto ha resultado con grandes avances tecnológicos y mayor alcance a los sistemas de fabricación. Un gran ejemplo, el Museo de Grenoble de Flamme-Joyeux. Bueno, aquí está otro de los ejemplos que aplicó esta gran técnica del acero. Fue el Nido de Pájaros, que es el Estadio Olímpico en Pekín, China, el cual está construido por una red de acero exterior y una cubierta de membrana transparente. Los arquitectos que lo diseñaron fue Herzog y Meuron, que fueron pues los ganadores del concurso para diseñar estas técnicas que se fueron aplicando a través de los años. Gracias. Gropius House, obra de Walter Gropius. Bueno, en los estilos de la arquitectura moderna, para un principio de siglo nos encontramos con la Bauhaus, derivado del alemán para definir la construcción de viviendas. Originalmente como una escuela alemana de arquitectura y artes, fundada por Walter Gropius de Berlín en 1919, estilo caracterizado en la función, poca ornamentación y fusión de formas equilibradas y abstractas. De Stig, fundado en 1917, De Stig en el holandés para De Stijl, se originó en los Países Bajos. Las características de este estilo incluyen más hacia la simplificación del diseño, a unas formas simples y unos colores esenciales, con estos elementos horizontales y verticales de colores negro, blanco y unos colores primarios. El constructivismo. Bueno, el constructivismo surge en la Unión Soviética, combinando la innovación tecnológica con una influencia futurista rusa, dando como un resultado las masas geométricas estilísticamente abstractas, pero el constructivismo cayó en desgracia a principios de la década de 1930. El expresionismo. Bueno, el expresionismo exploró nuevas posibilidades técnicas que surgieron de la producción en masa, tanto de acero, ladrillo y vidrio,
que pues al mismo tiempo evocaban unas masas inusuales y unas visiones un poco utópicas. Bueno, empezamos a mediados de siglo con el funcionalismo. Se basa en el principio de que el diseño de un edificio debe pues reflejar como su propósito y su función. A medida de que este estilo pues se iba desarrollando durante la época de 1930, especialmente en Alemania, Polonia, la URSS, los Países Bajos y Checoslovaquia, la idea central de ese estilo era que la forma sigue la función, difundiéndolo con la idea de utilizar la arquitectura como un medio para crear físicamente una vida mejor para los ciudadanos. Bueno, el minimalismo evolucionó a partir de los movimientos de Stig y Bauhaus de la década de 1920, enfatizando en el uso de elementos de diseño simples, sin ornamentación ni decoración, estilo que propuso que derivar un diseño a su base esencial revela su verdadera esencia. Las características de este estilo incluyen formas geométricas puras, materiales lisos, unas repeticiones y líneas limpias. Bueno, el estilo internacional fue acuñado de esta forma en 1932 por los curadores Philip Johnson y Henry Russell Hitchcock, caracterizado por una geometría simple y una falta de ornamentación. Se caracteriza por rascacielos monolíticos con unos muros cortinas, techos planos y unos acristalamientos ubícuos. Bueno, el movimiento metabolista fue un movimiento japonés de posguerra que infundió megaestructuras con un crecimiento biológico orgánico, que pues fue influenciado por las teorías marxistas y los procesos biológicos. Las características incluyen modularidad, prefabricación, adaptabilidad e infraestructuras centrales sólidas. Por último, el brutalismo. Este surge en la década de 1950, acuñado por los arquitectos británicos Allison y Peter Smithson. Este estilo básicamente se caracteriza por unas formas monolíticas, unos estilos geométricos rígidos y unas formas inusuales. Arquitectos más importantes del modernismo. Los profesionales de la arquitectura moderna universal influyeron a un grupo de arquitectos brillantes y originales en los 20 años que pasaron a lograr una enorme influencia en su campo. Estos arquitectos que hicieron parte de este movimiento fueron 10 de ellos. El primero fue William Morris, fue un arquitecto inglés influyente y fundador del movimiento Art and Craft, un artista multidisciplinario conocido por diseñar la Red House en Reino Unido. El segundo de ellos fue Antonio Agudin, reconocido como el máximo exponente del modernismo, que se caracterizó por su color, sinuosas curvas y motivos de inspiración orgánica. Su obra culminante fue la iglesia de la Sagrada Familia, que se encuentra ubicada en Barcelona. El tercero de ellos fue Frank Lloyd. Este arquitecto fue racionalista y minimalista puro, con sus construcciones con una gran transparencia visual, una profusión de luz que generaba la sensación de amplitud y aberturas, usando paredes de material ligero y techos de varias alturas que servían para dividir los espacios, donde se estableció por primera vez la diferencia entre espacios cerrados y espacios definidos, siendo su proyecto más conocido que fue la casa Flying Water en Pearl Run, Pensilvania, edificada sobre una gran roca encima de una cascada. El cuarto de ellos fue Walter Gropius, que fue el fundador y director de la famosa Bauhaus, arquitecto urbanista que aportó sus ideas al mundo de construir a lo alto de las grandes ciudades,
también la creación de bloques de vivienda, solucionando los problemas sociales urbanísticos en aquel entonces. Dos de sus mejores trabajos son la Torre Patnat en Nueva York y los archivos de la Bauhaus en Berlín, Alemania. El quinto de ellos fue Louis van der Rohe, que fue también director de la Bauhaus, donde los materiales preferidos de este arquitecto eran el mármol, el cristal y el hierro, donde lo utilizaba con técnicas estructurales avanzadas, aplicando el clasicismo parisiano a sus obras. Una de sus obras más destacadas es el pabellón alemán, el edificio Seagram en Nueva York, considerado la máxima expresión del estilo internacional, y por último la casa Frank Rohr en Orleans. El sexto arquitecto fue Le Corbusier. Es uno de los arquitectos más famosos, ¿sí?, y con mayor prestigio, admirador de las líneas puras y limpias, usando el hormigón armado y defensor de los espacios abiertos sin paredes divisorias, donde él utilizaba sus 5 principios en las obras. Una de ellas es Villa Savoye y la capital de Nord-Dame-House en Francia. El séptimo arquitecto fue Pillin Jones, que fue poco conocido por su nombre, pero considerado muy por su trabajo colaborador con Mies en el diseño y la construcción del famoso edificio Seagram en Nueva York. Pero su obra más famosa fue la Casa de Cristal en Connecticut, llamada también Casa Jones, donde vivió, y también la famosa Catedral de Cristal en California. El octavo arquitecto fue Frank Lloyd Wright, reconocido por sus innovadores materiales y peculiares formas irregulares, volumétricas y decompensada y expresiva, dando un resultado brillante y original en sus obras. Sus obras más destacadas son las Casa Frank Cherry en California, Museo Guggenheim en España, la Clínica de Salud Mental Lougheed en Las Vegas, entre muchas otras. El noveno arquitecto fue Richard Mille, destacado por conocer la misma importancia a la claridad de línea, a la armonía, espacios y a la luz, siendo en la mayoría sus edificios blancos y puros. Su obra más destacada es la iglesia Juliette Bouy en Cleveland, Estados Unidos, y el MAP en Barcelona, España. El décimo y último arquitecto fue Norman Foster. Algunos dicen que es el que representaba mejor la arquitectura de nuestros días, contemporáneo, expresando la perfección, ¿sí?, de nuestro tiempo y la necesidad de nuestra sociedad. Su primer trabajo fue la Torre de Comunicaciones de Clot-Serlan en Barcelona, y puesta en marcha por motivos de los Juegos Olímpicos, ¿sí?, que eso fue en 1992. Pero destacó el metro de Bilbao en España y la Torre 30 Mary en Londres. Estos fueron los arquitectos del modernismo. Y en cuanto a las obras más relevantes, tenemos a la Villa Savoye de Le Corbusier, situada en Poussy, a las afueras de París. Es una de las contribuciones más importantes a la arquitectura moderna en el siglo XX y fue terminada en 1929. Esta es una casa moderna de campo francesa que celebra y reacciona a la era de las nuevas máquinas. Como podemos analizar en los planos, Le Corbusier maneja sus 5 principios, además de manejar en cuanto a la forma, sus tracciones y superposiciones, dándole así un ritmo y una mayor calidad formal a la obra. También maneja escalas normales y en el punto fijo de la segunda planta maneja una doble altura. La casa Farnsworth fue construida entre 1945 y 1951 y diseñada por el arquitecto Mies van der Rohe como la segunda vivienda para la doctora Edith Farnsworth.
La casa está situada en medio de prados y árboles de gran tamaño, bordeando así el río Fox en Plano, Illinois. Y es uno de los iconos de la arquitectura del movimiento moderno. Está caracterizada por ser una simple estructura metálica que solo se cierra con vidrio. Como podemos observar en los planos, es un solo cuerpo donde maneja el concepto de planta abierta, y en cuanto a la forma maneja ese solo cubículo, ese solo cuadrado como forma pura, pero lo compone con líneas dándole una mayor calidad formal. El arquitecto finlandés Alvar Aalto creó edificios que incluso en los días más oscuros del invierno escandinavo lograron celebrar la luz y la naturaleza e infundir una sensación de alegría. Un ejemplo perfecto de esto es su obra Finlandia Hall, un espacio para conferencias y eventos ubicado en el centro de Helsinki, la cual fue inaugurada en 1971, donde la estructura expresaba un tipo de modernismo en el que la forma no dictaba necesariamente la función, y donde los pequeños detalles jugaban un papel crucial en la composición general, así como podemos observar tanto formalmente como en la planta. Cada uno de esos detalles hace que sea más rico espacialmente y formalmente, donde podemos ver, digamos, que maneja ángulos y diagonales que le dan ese mayor calidad, y donde en el alzado podemos ver que ese auditorio sobresale, siendo una jerarquía en el proyecto. La casa Butlow fue construida entre los años 1904 y 1906, en el cual es un edificio del arquitecto Antoni Gaudí, máximo representante del modernismo catalán. Se trata de una remodelación integral de un edificio previamente existente en el solar, la cual fue obra original de Emilio Sala. Este edificio está colindante con otras obras de arquitectos modernistas como la casa Amatller, que colinda con la de Gaudí. Como podemos ver, este ya es un modernismo más arriesgado, ya que maneja curvaturas no solo en su fachada, sino en cuanto a la planta. Podemos ver que cada uno de los muros tiene ese tipo de formas, ya que se inspiraba más en la arquitectura orgánica. En Mill Run, Pensilvania, en la Reserva Natural Bear Run, donde un arroyo fluye a 1298 pies sobre el nivel del mar, de repente se rompe para caer a 30 pies. Frank Lloyd Wright diseñó una casa extraordinaria ahí, donde se conoce esta casa como Falling Water, que redefinió la relación entre el hombre, la arquitectura y la naturaleza. La casa fue construida como una casa de fin de semana para los propietarios. Esta es una casa que no solo es rica espacialmente, sino formalmente. Podemos ver cómo maneja planos, la axialidad, cómo maneja esos puntos jerárquicos que le dan esa calidad formal. En cuanto a los cortes, maneja unos cambios de nivel donde le da aún más esa calidad espacial, haciendo que al interior el individuo, el usuario, tenga una experiencia tipo como un confort psicológico. Y por último tenemos al Museo Guggenheim, ubicado en las orillas del río Nervión en Bilbao, España, el cual es una función de formas complejas, orgánicas y una materialidad cautivadora que responde a un programa intrincado y un contexto urbano industrial. Este museo es más por la rama de constructivismo y es una obra de Frank Gehry. Este museo no solo cambió la forma en que los arquitectos y la gente piensan sobre los museos, sino que también impulsó la economía de Bilbao con un asombroso éxito. Este ya es un extremo de lo que vimos al principio, donde podemos ver esos primeros trazos con esas curvaturas, no solo en la forma que es tan interesante, sino en la planta podemos ver esas distintas formas orgánicas que cautivan al observador. El impacto social
de la arquitectura moderna, pues se ve en diferentes puntos como la simplicidad, la funcionalidad, la arquitectura como volumen, la regularidad, la planta y el funcionalismo, la horizontalidad y la transparencia. Comenzando las líneas rectas, las líneas bien definidas y la simplicidad de la forma también marcan lo que es la arquitectura moderna. También cabe destacar que la arquitectura moderna se basa en una abstracción que se crea mediante las líneas limpias y otras formas básicas. Así pues, las formas simples, geométricas, rectangulares y lineales hacen las características de dicha arquitectura. Y esto se puede ver pues en lo que es la Weissenhaus Plus en Alemania, que muestra un edificio en forma de caja con un volumen cúbico, un techo plano y líneas limpias. La funcionalidad es otra característica importante de la arquitectura moderna, ya pues que aquí salen de la escena lo que son los adornos exagerados para dar lugar a rasgos estructurales que sean prácticos, funcionales y necesarios. En la arquitectura moderna todo aquello que no agrega función es desechado o descartado. Incluso pues la famosa frase menos es más se acredita al arquitecto modernista alemán Mies van der Rohe, uno de los iconos más importantes de la arquitectura moderna y a nivel mundial. Pues en la arquitectura moderna el énfasis puesto en la funcionalidad se define mejor con la famosa frase la forma sigue la función. El concepto de espacio abierto está entretejido en funcionalidad y en lugar de espacios separados o habitaciones tradicionales. El estilo moderno crea pues espacios de vida y de trabajo no divididos que funcionan como área de uso múltiple. También pues las plantas abiertas implican relaciones interiores y exteriores, y también pues lo que son los espacios se abren no solo entre sí, sino también al mundo exterior. Las ventanas de esquina, las puertas corredizas de vidrio, los espacios de vida al aire libre como los patios y los balcones, y las características del paisaje natural que también se definen en este estilo de la arquitectura moderna. El pabellón de Barcelona en España pues es un claro ejemplo de este movimiento, ya que pues, la primera planta es de piso abierto, que también se caracteriza por pocas paredes y también por tener una conexión perfecta y una continuidad visual entre los espacios del edificio. La arquitectura moderna como volumen, pues con la génesis de la arquitectura moderna, la producción de los edificios como masa, pues quedarían obsoletos para esta época, lo que implicaría que los sistemas constructivos aporticados de acero o de concreto armado permitirían que las nuevas edificaciones sean mucho más livianas y demanden menos material estructural. Es de esta manera pues que la arquitectura pierde su aspecto de masa para convertirse en un volumen. La regularidad es en busca de lograr pues, soluciones económicas, ya que la arquitectura moderna desarrollará un orden estructural con determinada regularidad. La modulación es también un artificio que permite el orden del proyecto y a su vez pues una optimización y una optimización que permitirá también optimizar la construcción de las estructuras, lo que generaría pues un ahorro económico, y este hecho pues que también favorece a generar un volumen regular para la edificación. Cabe destacar que los pilares de la construcción en retículas suelen tener la misma distancia entre sí, de manera pues que permitiría la repartición de la carga uniformemente. Y así la mayoría de los edificios tienen un ritmo regular básico que puede pues, observarse claramente antes de que se coloque lo que es el cerramiento exterior. Más aún así, las condiciones de tipo económico favorecen la utilidad de los elementos estandarizados en esta estructura. La planta y el funcionalismo es también otro punto importante en el impacto social, ya que en este pues, como proceso de proyección moderno busca la solución de la planta, pues era uno de los principales puntos de partida para determinar las dimensiones espaciales y la modulación de las estructuras, en el cual pues, todo este proceso delimitado por las funciones determinaría para el espacio y el proyectar del lugar. Entonces pues ya siguiendo con el siguiente punto de la horizontalidad,
pues la coherencia y la colocación de la estructura y su evidente regularidad trae como consecuencia la horizontalidad de la edificación. Pues es un edificio, un rascacielos, no es más que pues la superposición de pisos horizontales. Sin embargo, pues este hecho no quita la posibilidad de colocar formas que por su naturaleza han de ser verticales, como la escalera y los ascensores. Ya por último, la transparencia, pues en este punto no se toca en el libro de Gibson y Johnson. Sin embargo, pues la transparencia juega un rol importante en la producción de la arquitectura moderna, permitiendo una estrecha relación exterior-interior dentro de un contexto geográfico. La transparencia a través del vidrio va a permitir una nueva manera de emplazamiento, pues los reflejos originados son por el vidrio, permitiendo reflejar el exterior y logran una aceptación y una integración con el entorno, hecho que no se había practicado antes de la aparición de la arquitectura moderna. La Carta de Atenas surge gracias a la revolución industrial que se lleva a cabo en Inglaterra, donde generalmente esta revolución surgió de industrias, innovaciones y sobre todo avances de tecnología. Pero esta revolución no alcanzó las expectativas para tener una arquitectura que avanzara o que tuviera un paso significativo en la historia. La arquitectura durante la revolución industrial no era nada significativa, tanto que las viviendas eran parte de las industrias. Viendo esta problemática en Inglaterra y parte del mundo, aparece un reconocido arquitecto llamado Le Corbusier, donde propone un congreso llamado la CIEM, que más adelante se llega a llamar Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde se reúnen más de 30 arquitectos y dan análisis a esta ciudad con esta problemática, y estos arquitectos se reúnen y estudian más de 20 países donde ven su falla de organización, su falla en que no pueden totalmente tener una funcionalidad completa de una ciudad. Por lo tanto, estos arquitectos proponen una ciudad perfecta, donde consta de que la ciudad tiene que ser totalmente lineal, donde las industrias por su lado tienen que ir a los exteriores de la ciudad, teniendo así en cuenta que las industrias tienen una gran contaminación sobre la contaminación. Entonces dan paso para que sean a los exteriores de la ciudad y no al interior. Después proponen que los edificios más altos, como rascacielos, o edificios como alcaldías, como edificios que prestan un servicio, y edificios que tengan que ver con trabajos o industrias que no sean así de contaminación, los proponen en todo un centro de la ciudad. Tanto así que le ponen tanta importancia a estos edificios, que los ponen en todo un centro de la ciudad, y que estos lleva a cabo que sea lineal totalmente la conducción y la transportación de las calles. También toca aclarar que las viviendas también hacen parte de este plan de desarrollo y este congreso, ya que tienen en pensado de que las viviendas sean ubicadas en una gran parte de la ciudad, la parte antes de las industrias, donde estas viviendas tengan relación directa con las escuelas y con edificios de servicio, donde las viviendas no tengan que movilizarse tanto por toda una ciudad para encontrar edificios de servicios como clínicas, como supermercados. Y también ponen
o proponen los colegios al lado de las viviendas para que no tengan tampoco la dificultad de transportarse tanto para dejar a sus educadores. También cabe aclarar que Le Corbusier y todos sus estudiadores proponen que las zonas verdes sean totalmente llamativas en una ciudad, sea en el centro, sea en los exteriores, o sea algo significativo, ya que hablan de que una zona verde es como algo palpitador, algo que palpita en una ciudad, algo significativo que represente a esa ciudad. También proponen que las vías sean totalmente lineales y que éstas sean totalmente libres de alguna dificultad, que estén en altas condiciones para que las personas, automóviles, se transporten. Lo del espacio público también es muy importante para la ciudad ideal, ya que dicen de que tiene que tener su protección ambiental, su protección de zona verde, sus ciclorrutas y algún tipo de expresor para que esta Carta de Atenas y esta ciudad sea ideal. Generalmente Le Corbusier propone a los arquitectos que estudian más de 25 ciudades de que sea un concepto agrupado, donde hayan viviendas, donde hayan edificios de servicio, donde estén las industrias, donde estén los edificios de servicio, que sean una figura agrupada para que la ciudad sea más movible y para que todo este proyecto de la Carta de Atenas surge. Después de que la Carta de Atenas sea propuesta, se implementa en la ciudad de Inglaterra y da paso así a que la ciudad de Inglaterra tenga un cambio drástico, de que las industrias sean cambiadas de lugar y que las viviendas y que las zonas verdes sean expresivamente como lo es actualmente Inglaterra. Buenas tardes, yo vengo a hablar sobre la arquitectura postmoderna. La arquitectura postmoderna se conoce como arquitectura a una tendencia arquitectónica que se inicia a los años de 1950 y comienza a ser un movimiento a partir de los años 1970, continuando su influencia hasta nuestros días. El postmodernismo se dice que está anunciado por el regreso del ingenio, el ornamento y la referencia. La arquitectura es respuesta al formalismo causado por el estilo internacional del movimiento moderno. Al igual que con muchos movimientos culturales, algunas de las ideas más pronunciadas y visibles del postmodernismo se puede ver en la arquitectura. La forma y el espacio funcionales y formalizados del estilo moderno se sustituyen por diversas estéticas. Los estilos colisionan, la forma se adaptan por sí misma. Abundan las nuevas formas de ver estilos familiares y espacios, quizás siendo lo más obvio. Los arquitectos
redescubrieron el valor expresivo y simbólico de los elementos arquitectónicos y las formas más que se habían desarrollado a través de siglos de construcción que habían sido abandonados por el estilo moderno. También la arquitectura posmoderna también está definida como neoclásica, donde la referencia y el ornamento han vuelto a la fachada en sustitución de los estilos agresivos modernos. Sin embargo, estos eclecticismos se combinan frecuentemente con el uso de algunos no ortogonales, superficies inusuales. Bueno, ya como ya hablamos un poquito más de la modernidad, vamos a hablar un poco de las características. Una principal de las características es la reacción en contra de la modernidad. La segunda es defiende la ambigüedad y ironía y la complejidad. La tercera es emplearon órdenes clásicos ya que ahí contradicen a la modernidad que tanto los habían rechazado. Cuarta característica es pretende renovar radicalmente las visiones tradicionales del arte, cultural, el pensamiento y la vida social, planteando por la modernidad. Estas son como las 4 características fundamentales de la arquitectura posmoderna. Antiguamente se decía que una ventana debería parecerse una ventana y no una cinta abstracta. La posmodernidad agotó pronto sus fuentes históricas y comenzó a ser representativa en temas a tratar a la historicismo, regionalismo, individualismo, racionalismo, modernidad tardía, exaltación a la tecnología. También en el posmodernismo se trataba de imitar estilos arquitectónicos de otras épocas, incorporándole algunas características de ese siglo. Representantes Michael Jaguar Gravers. Uno de los dos edificios más representativos es el edificio Disney California de 1986 y el Portland Building en Oregón en 1982. Ya que hablamos sobre eso, vamos a hablar sobre los arquitectos más representativos de esa época. El arquitecto Philip Johnson, Diana Agretz, Gaet Aulenti, Bárbara Bielecka, Ricardo Bonfils, John Burgett, Peter Eisenmans, Terry Ferrey, Mario Gandelotzonas. Estos arquitectos fueron obviamente que son más. Estos arquitectos son como los más principales, donde aportaron en esa época la mayor parte de la arquitectura, tanto arquitectónica como urbanista. Muchas gracias.